Hola, bienvenidos a este estudio de las 28 creencias de los adventistas del séptimo día. En este video vamos a tratar la creencia número 1, titulada La Palabra de Dios. Para comenzar, les voy a invitar a que inclinemos el rostro para orar. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Gracias, Señor, te damos porque nos permites conocerte, conocer tu palabra. Gracias también, Señor, porque nos permites conocer la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Rogamos que al estudiar las 28 creencias, específicamente en este momento la creencia número 1, tu Espíritu Santo nos dirija de tal manera que la podamos entender correctamente. Y no solo eso, sino que nos des la facultad de poderla llevar a la práctica en nuestra vida diaria. Quédate con nosotros, Señor, por favor, en este estudio, porque te lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que entonces vamos a comenzar para estudiar la creencia número 1, la palabra de Dios, o también conocidas como las Sagradas Escrituras. Saben que ningún libro ha sido tan amado como la palabra de Dios. Ningún libro también al mismo tiempo ha sido tan odiado como la palabra de Dios. A la misma vez también ha sido tan reverenciado y tan condenado. Saben que a través de las Sagradas Escrituras muchas personas han entregado su vida, han muerto por la palabra de Dios. Hay personas inclusive que a través de la misma Biblia han tenido las herramientas necesarias para iniciar una guerra, para cometer asesinatos. Otras personas más influenciados e inspirados por la palabra de Dios han escrito los versos más extraordinarios, cantado los signos más hermosos, elaborado y narrado las historias jamás imaginadas. Eso es lo que puede hacer la palabra de Dios, la revelación divina. Saben que la exclusividad de la Biblia no proviene a través de su influencia política, cultural o social, sino que proviene a través de su origen y de los temas que ella misma trata, ya que en la palabra de Dios encontramos nosotros la revelación del único Dios hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Salvador del mundo. De tal manera que, como veremos a continuación, en la palabra de Dios nosotros encontramos el foco de las escrituras bíblicas, quien es el mismo Señor Jesucristo. La revelación divina la podríamos dividir en dos partes. Número uno, la revelación general, la cual está disponible para todas las personas en este mundo humano. Y también la revelación especial, que ahorita vamos para allá. Los principales canales de la revelación general son, número uno, la naturaleza misma. En la naturaleza nosotros podemos encontrar el amor creador de Dios. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 1 que a través de las cosas creadas nosotros conocemos a Dios. A través de las cosas visibles nosotros podemos entender las invisibles. También los canales para la revelación general son la historia, el comportamiento humano, a través de cómo actúan las personas, de la conciencia misma, nosotros podemos entender que hay alguien detrás del ser humano mismo dirigiéndolo, guiándolo. Sin embargo, aún en estos canales nosotros no podemos entender algunas cosas más específicas de Dios, por ejemplo, a través de la naturaleza, historia, el mismo comportamiento humano, nosotros no podemos entender cuál es el propósito de Dios para la raza humana. Nosotros, por ejemplo, a través de ello no podemos entender que Dios mandó a Jesucristo a morir por nosotros para que obtengamos la salvación y la vida eterna. Y eso únicamente nosotros lo encontramos a través de la revelación especial de Dios. Y saben que, como dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, en el principio Dios nos habló de muchas maneras, de muchas formas, a través primeramente de los profetas. A esto lo entendemos como la escritura en este momento del Antiguo Testamento, y también que ya pudiéramos sumar allí el Nuevo Testamento. Después, nosotros obtenemos la última revelación de Dios más clara en la persona misma del Señor Jesucristo. Así que la revelación especial de Dios proviene a través de las mismas Sagradas Escrituras que constituyen el Antiguo y Nuevo Testamento, y también a través de la revelación personal de Jesucristo.
El punto focal de las Escrituras, como lo decíamos hace un momento, es el Señor Jesús mismo. La Biblia expone a la persona de Jesús en toda la escritura bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos presenta a Jesús como el Mesías que habría de venir, mientras que el Nuevo Testamento ya nos revela al Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, que se había encarnado como una persona humana, nos los presenta como Jesucristo, el Salvador y Redentor de este mundo. De tal forma que miren que el texto bíblico, las Sagradas Escrituras, nos expone cuál es la condición humana, nos revela al ser humano como pecadores, pecaminosos, que necesitamos de una solución. En este caso, la solución divina, la salvación, que únicamente proviene a través de la persona de Jesucristo. Los escritores bíblicos indicaron al Espíritu Santo como la fuente de sus revelaciones. Pedro mismo destacó el hecho de que el Espíritu Santo operaba a través de todos los profetas. Fue Pedro quien dijo que el Espíritu Santo fue quien inspiró a los santos hombres para escribir la palabra de Dios. Inclusive también Pablo lo dijo en otras palabras, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. De hecho, la palabra griega aquí, traducida como inspirada, significa literalmente proveniente del soplo de Dios. Es como si el texto estuviera diciendo que Dios respiró la palabra de Dios a los santos hombres cuando la escribieron. Dios inspiró la verdad en las mentes de los hombres, los cuales expresaron estas mismas verdades en sus propias palabras, las cuales después fueron consolidadas en las Sagradas Escrituras. Miren, ¿qué es lo que estamos diciendo en este momento? Dios inspiró a los santos hombres, no a las palabras. Algunas personas de pronto, al estudiar la Biblia, comienzan a cuestionarse si todo lo que está allí escrito es la palabra de Dios. Algunos dicen, parece que estos textos no son inspirados, mientras que otros sí. Algunos inclusive se cuestionan cómo es que este libro puede denominarse sagrado si lo escribieron personas humanas. Y eso es así, es cierto. Pero miren este punto importante. ¿Dios inspiró a los santos hombres para escribir la palabra? Sí. ¿Los santos hombres escribieron la Biblia? Sí. Sin embargo, no fueron las palabras que se les ocurrieran al ser humano, sino que Dios mismo inspiró sus mentes para que ellos escribieran la palabra. Para algunos esto puede ser un poco confuso. Miren, explicado de otra manera. Dios no dictó palabra por palabra para que se escribiera las Sagradas Escrituras, sino que Dios se valió de inspirar al ser humano y el ser humano fue el encargado de escribir lo que Dios ya le había revelado a través de sueños y visiones. Es decir, el ser humano escribió de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su educación, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus costumbres y también de acuerdo a sus tradiciones, si así las pudiéramos llamar. De tal manera que aunque el ser humano fue quien escribió la palabra de Dios, el autor general detrás de toda la escritura bíblica es Dios mismo. De tal forma que Dios mismo es el autor principal. El proceso. Los profetas tradujeron las revelaciones divinas en lenguaje humano, como decíamos, con todas las limitaciones e imperfecciones con las que se haya revestido, pero aún así ese era el testimonio de Dios. Fueron los hombres, pues, los inspirados, no las palabras. Dios únicamente fue dirigiendo que todo lo que el ser humano escribiera en su palabra fuera exactamente el pensamiento de Dios. Miren cómo lo explica Elena G. de White en uno de sus libros, Mensajes Selectos, tomo 1, página 24. La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero es la forma de pensamiento y de la expresión de Dios. Con frecuencia, los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios,
Pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras, de lógica, de retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. De tal forma que Dios es el autor general detrás de todo el pensamiento bíblico. Dios únicamente se encargó de inspirar al ser humano y dirigir que todo lo que ellos escribieran fuera conforme al pensamiento que Dios les quería expresar. Hay una excepción en toda la escritura bíblica. La mayoría, podríamos decir el 99% de lo que está escrito en la palabra de Dios lo escribieron los seres humanos que fueron escogidos por Dios para este propósito. Sin embargo, hay una parte que conocemos como los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo capítulo 20 y también en Deuteronomio capítulo 5. Estos son de composición enteramente, completamente divina, no humana. Fueron pronunciados y escritos por el propio dedo de Dios, por la propia mano de Dios. Aún así, aunque fueron escritos enteramente por Dios, también fueron expresados teniendo en cuenta las limitaciones del lenguaje humano. Si Dios tratara de hablarnos su lenguaje, si Dios tratara de hablarnos su idioma, posiblemente nosotros no lo entenderíamos. Es como si tratáramos de explicar física cuántica a un niño. Sería sumamente imposible. Dios tiene limitaciones para explicarnos, no porque Dios esté limitado, sino porque el conocimiento del ser humano está limitado. Es por ello que Dios se vale de escoger a ciertos seres humanos, mismos a nosotros, para expresarnos, podríamos decirlo de esta manera, en nuestras propias palabras, para entenderlo en una forma mejor. Y inclusive los 10 mandamientos, Dios los explicó de esa manera para que los entendiéramos en una forma más sencilla. ¿Saben que nosotros podemos encontrar un paralelismo entre las Sagradas Escrituras y la misma persona de Jesús? El Señor Jesucristo, nosotros encontramos en San Juan capítulo 1 que el Señor Jesús se hizo carne y vivió entre nosotros. De tal manera que el Señor Jesús, quien era Dios, se hizo carne, se hizo ser humano. Es por ello que nosotros decimos que el Señor Jesús es 100% Dios, 100% humano, divino humano. Y de la misma manera sucede con la escritura bíblica. La Biblia también reúne lo divino con lo humano en uno solo. Esta combinación divino-humano logra que la Biblia asuma un lugar absolutamente singular en toda la literatura. Es la única literatura que nosotros encontraremos que es divino-humana. Decíamos hace un momento, ¿humana por qué? Porque la escribieron los seres humanos que Dios escogió para este propósito específico. Pero divino porque Dios es el autor general de la escritura bíblica. Los autores de las escrituras, el Espíritu Santo preparó a ciertas personas para que recibieran la comunicación de las verdades divinas. En la palabra de Dios nosotros no encontramos cuáles fueron las características que Dios tomó quizás para escoger a cada uno de estos personajes, aunque menciona algunas de ellas. Inclusive tampoco nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras las calificaciones, cómo Dios calificó a estas personas para expresar las verdades divinas. Lo que sí encontramos es que el Espíritu Santo de alguna forma los preparó y los inspiró para que compartieran la verdad divina. La revelación divina recibida por ellos, hay que tener también esta parte clara, no convertía a la persona, ni siquiera le aseguraba la vida eterna. Por ejemplo, el salmista David, quien también fuera rey, él escribía y escribió en diferentes salmos que estaba lleno del Espíritu Santo para escribirlos. Sin embargo, también él cometió algunos errores, tal como lo encontramos en el Salmo capítulo 51. La revelación, pues, no convierte a la persona ni le asegura la vida eterna. Únicamente ellos son conductos para expresar la verdad divina. Lo mismo sucedió con Balaam, uno de los profetas en el Antiguo Testamento. En el libro de Números se nos menciona que él recibía la revelación especial de Dios para compartir la verdad a otras personas, pero al mismo tiempo él jugaba en contra de los propósitos divinos. Todos los autores bíblicos fueron personas que tenían una naturaleza pecaminosa
y que al igual que todos nosotros necesitaban diariamente de la gracia de Dios, como aparece en Romanos 3:12. Inspiración e iluminación. Saben que hay una parte importante que nosotros tenemos que entender. Cuando hoy día nosotros nos disponemos a estudiar la palabra de Dios, cuando yo tomo la Biblia, por ejemplo, el Evangelio según San Marcos capítulo 1 y comienzo a leerlo, yo necesito la iluminación divina del Espíritu Santo para poderlo entender. Sin embargo, iluminación e inspiración es algo diferente. La iluminación, repito, es la que nosotros necesitamos hoy para entender la palabra de Dios. Sin embargo, los autores bíblicos no únicamente fueron iluminados, es más, algunos de ellos inclusive ni siquiera entendían a ciencia exacta el mensaje que compartían. Daniel en diferentes escrituras de su libro, registró que no entendía lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, ellos no únicamente fueron iluminados, sino que fueron más que eso, fueron inspirados por Dios mismo para escribir su palabra. El método. Frecuentemente mencionábamos el Espíritu Santo comunicó el conocimiento divino por intermedio de visiones y sueños. Inclusive, en algunos otros momentos habló audiblemente, como sucedió con el niño Samuel, a quien inclusive el libro que lleva su nombre dice que le hablaba al oído. Y en otras ocasiones también fue a través de impresiones íntimas. El contenido. Algunos, el Espíritu de Dios les reveló eventos futuros, como fue en el caso de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, 8 y 12. En otros momentos, los escritores registraron eventos históricos, algo que ya había sucedido tiempo atrás, como son los libros de Jueces, primero de Samuel, segundo de Crónicas, los evangelios en el Nuevo Testamento, Hechos, por mencionar algunos de los tantos libros que aparecen en las Sagradas Escrituras. Inspiración e historia. Aunque los datos que aparecen en las Sagradas Escrituras hayan sido elegidos ya sea a través de observación personal, información oral, fuentes escritas, todas esas informaciones llegaron al escritor a través de la orientación del Espíritu Santo. ¿Qué queremos decir con esto? Todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene garantía de la inspiración divina. Por lo tanto, podemos tener la plena seguridad y confianza de que lo que está escrito en la palabra de Dios es confiable, porque Dios fue el que se encargó de dirigir todo ello. Sea de donde sea que haya venido lo que está escrito en la Biblia, Dios, una vez más repito, fue el autor general del pensamiento bíblico. La exactitud de las escrituras. Miren que la Biblia ha sido preservada en una forma extraordinaria y milagrosa. Hay varios personajes que a lo largo de la historia han tratado de destruir la palabra de Dios. Algunos inclusive hasta han llegado al grado de pedir que traigan todos los ejemplares conocidos de la palabra de Dios a cierto punto para prenderles fuego y consumirlos. Sin embargo, Dios se ha cuidado de proteger su palabra. Y no únicamente los ejemplares, sino inclusive Dios se ha cuidado que lo que fue en el texto original inspirado y escrito por los santos hombres hace muchos siglos atrás, sea la misma palabra que hoy día nosotros leemos cuando abrimos la palabra de Dios. Saben que hay personas que dicen, no, cuando yo hoy estoy leyendo lo que la Biblia dice, eso no era lo que el escritor hace tiempo atrás escribió. Lo que yo estoy leyendo no era la misma escritura que el Señor Jesús tuvo en sus manos cuando vivió entre nosotros. Saben que por allá en el año de 1947 se descubrieron los rollos que se conocen como los rollos del Qumran o los manuscritos del Mar Muerto. Y saben que en esas cuevas de los rollos del Mar Muerto descubiertos
se encontraron prácticamente presencia de los 66 libros que aparecen en las Sagradas Escrituras, de tal forma que inclusive uno de ellos, el más completo que apareció, fue el libro de Isaías. Y al comparar los rollos del Mar Muerto del libro de Isaías con el libro de Isaías que tenemos actualmente en las Sagradas Escrituras, se encontró que lo que tenemos ahora es prácticamente lo mismo que se tenía en el tiempo del Señor Jesucristo, e inclusive mucho tiempo antes también. De tal manera que la arqueología hoy día ha formado una parte muy esencial en lo tocante, por así llamarlo, a la religión, a las Sagradas Escrituras, de tal manera que podemos comprobar que la Biblia que estamos leyendo hoy es la misma que leían las personas hace miles de años atrás. Los autores bíblicos testifican que su testimonio no se originó con ellos propiamente, como decíamos hace un momento atrás. Eran las palabras de ellos, sí, de acuerdo a su conocimiento, cultura, costumbres y tradiciones, ya lo dijimos. Sin embargo, no eran las palabras de su propia imaginación, sino que eran las palabras que se habían formulado de acuerdo a las visiones, sueños y los mandatos que el Señor había tenido. Y eso se puede ver claramente en diferentes partes de la escritura bíblica. Por ejemplo, Jeremías, Ezequiel, Oseas y otros profetas más, tanto en el Antiguo como apóstoles en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Jeremías 1:1, Ezequiel 1:3, Oseas 1:1, siempre ponían la palabra del Señor. Inclusive en el Nuevo Testamento también Pedro dijo, así como dijo el Espíritu Santo. Pablo en reiteradas ocasiones también dijo, lo que yo estoy escribiendo no viene de mí, sino lo que recibí del Señor. De tal manera que les fue ordenado que hablasen en nombre del Señor, diciendo, así dice el Señor, como aparece en Ezequiel 2:4, Isaías 7:7 y en otras partes de las escrituras bíblicas. En el tiempo del Señor Jesucristo, nosotros podemos encontrar esto en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A lo largo de todo su ministerio, nosotros podemos encontrar que Jesús destacó la autoridad de las Sagradas Escrituras. Colocó la Biblia, de hecho, por encima de cualquier tradición y opinión humana. De hecho, muy temprano, al inicio de su ministerio, Mateo capítulo 4, se nos revela que cuando el tentador vino y le presentaba algunas tentaciones, el Señor Jesús contestaba rotundamente con un escrito está. De tal manera que Jesús colocaba la autoridad de las Escrituras por encima de todo lo demás. Reprobó constantemente a los líderes judíos por el hecho de desviarse de la autoridad de las Escrituras, diciendo que esos eran mandamientos de hombres, pero que no eran los mandamientos divinos, tal como quizás aparece por allá en Marcos capítulo 7. También podemos encontrar que es únicamente a través de la influencia del Espíritu Santo en el ser humano que podemos, por ejemplo, llamar a Jesús Señor, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:3. Sin la iluminación de la mente humana por el Espíritu Santo, la Biblia jamás podrá ser entendida correctamente o reconocida como la expresión autorizada de la voluntad de Dios. Es por ello que, como ustedes se dieron cuenta al iniciar este estudio, nosotros antes de comenzar pedimos la bendición de Dios, porque nosotros sabemos que por nosotros mismos va a ser sumamente difícil entender la escritura bíblica. Además, hay que agregarle que la palabra de Dios no fue escrita en nuestro idioma, y también hay que agregarle que ni siquiera fue escrito desde nuestro hemisferio, ya que la palabra de Dios fue escrita ya del otro lado del mundo, en el oriente, y la percepción y los pensamientos, inclusive hasta la cosmología misma, es diferente a la que nosotros tenemos. Así que debemos tomar eso en cuenta. Y entonces, para entender la escritura bíblica hay que pedir la ayuda. ¿Y quién mejor que el Espíritu Santo, que inspiró a los santos hombres a escribir su palabra, sea el que nos ayude a comprenderla en una forma correcta y sencilla? Saben que
Hay, perdón, hay algunos que piensan y creen rotundamente que en la palabra de Dios hay contradicción entre la misma Biblia y la ciencia. Sin embargo, nosotros nos daremos cuenta al tener un estudio más detallado de la palabra de Dios que las contradicciones aparentes que encontramos entre Biblia y ciencia normalmente surgen del resultado de la especulación humana. La incapacidad de armonizar la ciencia con las escrituras viene mediante una comprensión imperfecta de la ciencia o de la revelación. Sostener que encuentran contradicciones entre una y otra, pero cuando se entienden correctamente, se las nota en perfecta armonía. Patriarcas y Profetas, página 106. Es por ello que nosotros tenemos que tratar de entender que la Biblia en algunos casos es difícil de entender. Algunos textos quizás nunca los vamos a entender a ciencia exacta. Sin embargo, hay que tener cuidado al creer que hay una discrepancia entre la Biblia y la ciencia. Cuando si las entendiéramos correctamente, a lo mejor entenderíamos que ambas se relacionan en una forma con una armonía perfecta. La Biblia y los dones del Espíritu Santo. ¿Saben que el Espíritu Santo no fue prometido con el objetivo de sobreponerse a la Biblia, como algunas iglesias al día de hoy lo predican? Hay quienes piensan, oh, ya no es necesario estudiar la Biblia, ya no es necesario tratar de ver qué es lo que ese libro anticuado, antiguo, obsoleto nos quiere decir hoy. Hoy únicamente lo que tenemos que hacer es orar para que el Espíritu Santo nos dirija, nos conduzca, nos diga hacia dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir. Y claro que hay que orar para que el Espíritu Santo nos dirija. Sin embargo, que el Espíritu Santo viniera no era con el objetivo de anular la palabra de Dios. Al contrario, era con el objetivo de complementar que lo que nosotros estamos estudiando en su palabra lo podamos entender en una forma más clara y sencilla. ¿Por qué? Como decíamos hace un momento, porque el Espíritu Santo que inspiró a los santos hombres a escribir su palabra es el mismo que ahora nos va a ayudar a entenderla. De tal manera que todos los dones del Espíritu deben probarse con la misma Biblia. Si algún don del Espíritu no está de acuerdo con ella, debería descartarse a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Para ir terminando, saben que la lectura superficial de la palabra de Dios nos conducirá a una comprensión superficial. Nosotros no deberíamos tomar la Biblia como un libro cualquiera. Nosotros no deberíamos leer la Biblia como un libro más. Nosotros no deberíamos leer la Biblia como si fuera un periódico, que lo tomamos, le damos una lectura rápida, pasamos las páginas, damos lecturas rápidas y al final no entendemos nada. La lectura superficial conducirá a una comprensión superficial. La Biblia no presenta una uniformidad monótona, sino al contrario, presenta una rica y colorida diversidad de testimonios armoniosos, revelando una belleza rara, distinta pero perfecta. ¿Qué queremos decir con esto? En toda la escritura bíblica nosotros podemos encontrar una unidad extraordinaria. Dicho de otra manera, en toda la escritura bíblica nosotros encontramos a más de 40 autores. Escucha bien lo que estoy diciendo. Más de 40 autores. Sin embargo, estos autores vivieron en un promedio de aproximadamente 1500 años. ¿Qué queremos decir con esto? Es posible que muchos de esos autores no se hayan conocido. Por ejemplo, el autor del Génesis, quien fuera Moisés, no conoció al autor del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que fuera Juan, uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque no se conocieron, sus libros se entrelazan en una forma extraordinaria, con una belleza rara, pero perfecta. De tal manera que aunque los
escritores de la Biblia no se conocían, escribieron en una armonía extraordinaria. ¿Por qué? Ya lo dijimos, porque Dios es el autor general de toda la escritura bíblica. Es como si un día hubieran dicho 40 personas, ¿saben qué? Vamos a reunirnos el sábado a las 3 de la tarde y todos vamos a escribir un libro de la Biblia, y los vamos a hacer un compendio y vamos a hacer un libro sagrado para darle un instructivo al ser humano. Pero esto no sucedió así. Los escritores de la Biblia, muchos de ellos no se conocieron, vivieron en periodos muy diferentes y apartados. Sin embargo, la escritura misma nos habla de que hay una unidad en ella. ¿Cómo puede ser esto posible? Y repito, porque más allá del ser humano que escribió la Biblia, fue Dios quien inspiró y dirigió el proceso, de tal manera que Dios es el autor general detrás de toda la escritura sagrada. Un ejemplo claro de revelación progresiva se demuestra a través de la armonía existente entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Aunque hayan sido escritos con intervalo de varias generaciones, son inseparables y no presentan ninguna contradicción en las verdades que revelan. De tal manera que, como decíamos, aunque fueron diferentes escritores en diferentes tiempos, presentan una armonía extraordinaria, porque Dios mismo fue el autor general detrás de todo esto. Así que al finalizar este estudio, nosotros podemos encontrar que la palabra de Dios es un libro humano, sí, porque seres humanos lo escribieron. Sin embargo, lo escribieron siendo dirigidos por el poder y el Espíritu de Dios, de tal manera que al final de cuentas es Dios el autor general de la escritura bíblica. Lo único que nos resta el día de hoy es dedicar tiempo cada día para estudiar en la palabra de Dios lo que el Señor quiere que nosotros hagamos hoy. Y en ella nosotros podemos encontrar los propósitos divinos, la manera de conducirnos e inclusive el punto central de ella. En ella podremos nosotros encontrar el camino que nos llevará a la salvación y a la vida eterna, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que ninguno muera ni perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a finalizar con una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, porque a través de ella nos revelas el camino que debemos de tomar. Gracias también porque a través de ella nosotros entendemos que hubo una persona quien antes fuera Dios, que sigue siendo Dios, que se hizo humano, el Señor Jesucristo, para morir por nosotros. A través, pues, de tu palabra encontramos en ella especificado el plan de salvación, el plan de redención, cómo el Señor Jesús estuvo dispuesto a venir a este mundo para buscar y salvar a los que se habían perdido. ¿Quién se había perdido? El ser humano. Ayúdanos, Señor, para dedicar cada día tiempo para estudiar la Biblia y en ella encontrar el propósito que tú tienes para nuestras vidas y también a través de ellas nosotros poder llevar ese propósito a cabo en nuestra vida diaria, porque te lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos en el próximo video.